En el caso de las cañas, su función se asemeja a la de una varilla de acero, proporcionándole al muro una mejor resistencia a esfuerzos de tracción y compresión, y esto ayuda a liberar la energía introducida al muro por un sismo. Se usa la caña brava completa de 25 milímetros de diámetro aproximado como refuerzo vertical y chancadas tipo carrizo como refuerzo horizontal. Siguiente, por favor. Continúa mi compañero con el proceso constructivo. Bien, me presento con el nombre de Eduardo Maquera Murrugarra y conmigo veremos el proceso constructivo. Para el caso de los muros, hemos visto por conveniente separarlo en 5 aspectos, que es primero la construcción de los cimientos, de los sobrecimientos, de las paredes, de la viga collar y finalmente la colocación y corte de la geomalla. Claro está que este proceso constructivo está orientado a trabajar en el primer caso de la geomalla. Bien, con respecto a la construcción de los cimientos, en primer lugar, el terreno debe estar bien nivelado. Para nivelar el terreno se debe hacer cortes y rellenos. Sin embargo, se debe tener como, lógicamente, el trabajo preliminar de limpiar muy bien la zona de terreno donde se construirá la vivienda. Es decir, retirar escombros, botar la basura y algunas plantas. Luego se colocan estacas en todo el terreno y se verifica que éstas sean verticales con ayuda de la plomada. Posteriormente se coloca otra estaca en un lugar cercano al terreno. Por lo general se emplea una vereda para que sirva de referencia y se colocan estacas de 1 metro, para lo cual va a ser referencia a la construcción de la vivienda. Con respecto al trazado y al replanteo, el trazado sirve para marcar en el terreno el lugar donde se van a llevar a cabo la cimentación o los cimientos, y se trazan los ejes de los cimientos de acuerdo con los planos de la vivienda. Los ejes son las líneas que pasan por el centro de la pared. Luego de marcar los ejes de la vivienda, se marca el ancho de los cimientos, tal como se indica a continuación. Se preparan las balizas, que son esas pequeñas estructuras de madera que vemos en el lado derecho, y luego de colocar las balizas, se forman cruces distanciadas de 1.5 metros, donde en la que se va a ubicar sobre cada baliza el punto donde cruza el eje. Se marca la distancia de 20 centímetros a cada lado de punto para que de esta forma tenga los cimientos de 40 centímetros de ancho. Finalmente se usan cordeles para realizar las marcas entre balizas y se marcan los cimientos. Bien, ahora tenemos la excavación de los cimientos como tal. Para esto se va a emplear típicamente un pico y pala para excavar los cimientos, siguiendo las marcas de cal hechas en el terreno. En paralelo se debe verificar que las paredes estén verticales con ayuda de la plomada y cerciorarse de que la profundidad del cimiento sea como mínimo el de 60 centímetros. En el caso de no encontrar suelo firme, seguir excavando hasta encontrarlo. Finalmente se nivela y se limpia el fondo de la zanja. Como recomendación se tiene que si al excavar se encuentra terreno suelto o relleno, se debe consultar con un profesional para que de esa forma se le atribuya mayor seguridad a la vivienda y se puedan tomar las medidas de seguridad respectivas. Con respecto al llenado de los cimientos, tenemos que los cimientos están hechos con concreto ciclopio, es decir, una mezcla de cemento, hormigón y piedras grandes de 10 pulgadas o de 25 centímetros aproximadamente. Se recomienda una mezcladora y si no es posible contar con una, preparar la mezcla en un lugar plano, de preferencia sobre un piso de concreto. Para esto se debe vaciar el concreto en capas de 10 centímetros según la mezcla indicada. En simultáneo se colocan piedras grandes y limpias a manera de pírica entre las capas de concreto. Finalmente se debe asegurar que el concreto quede compacto y sin vacíos y que las piedras ocupen más de la mitad del volumen del total. En forma adicional, cuando se alcance el nivel del terreno y antes de que el concreto endurezca, se embute piedras angulosas de aproximadamente 8 pulgadas cada 30 centímetros por todo el cimiento, y lo cual va a favorecer la unión entre el cimiento y el sobrecimiento. Luego, para esto, seguimos con la construcción de los sobrecimientos.
empezando por el encofrado. Para esto se vuelve a trazar el contorno de la vivienda sobre los cimientos, usando nuevamente las marcas en las balizas. Luego se construye el encofrado con tablas. El encofrado debe tener una altura de 30 centímetros y un ancho de 40. Con respecto al llenado del sobrecimiento, el sobrecimiento está hecho de concreto simple con piedras medianas de 4 pulgadas a 10 centímetros aproximadamente y se construye de la siguiente manera. Se coloca un rollo de geomalla en un piso plano y se cortan tiras de geomalla de 1 metro, tal como se indica en la figura. Las tiras de geomalla serán colocadas en lo largo de todo el sobrecimiento durante el llenado. Se prepara la mezcla de concreto indicada en el cuadro, se llena el sobrecimiento hasta 20 centímetros de altura. Posteriormente se colocan las tiras de geomalla durante el vaciado y se raya la superficie del sobrecimiento. Luego, al día siguiente, luego ya de realizar el vaciado, al día siguiente se retira el encofrado, se limpia la superficie del sobrecimiento y se coloca una capa de asfalto. Dicha capa protegerá las paredes de adobe de la humedad. Esa medida de protección. Luego tenemos la construcción de las paredes. La construcción de las paredes. Y bueno, esto es lo que le mencionaba sobre el asfalto y el cómo colocar la geomalla sobre, o mejor dicho, como intermediario del sobrecimiento y el cimiento. Bien, ahora con la construcción de las paredes, se debe realizar una prueba de mortero, de barro. Para esto se realizan 5 tipos de especímenes, en los cuales tienen relación diferentes de paja y de tierra, tal como se había mencionado, que es la consistencia, o mejor dicho, la composición del mortero. Luego, ahora la altura de esa junta va a ser de 1 centímetro. Al término que se le da, comúnmente es emparedado a esa junta que tenemos entre el mortero y 2 bloques de adobe. Luego de 2 días, se escoge la mezcla de tierra y paja que tenga menos rajaduras. Y esa va a ser la que vamos a emplear en la vivienda. Con respecto al emplantillado, hay varios tipos de este, y básicamente va a depender del terreno que se cuenta y también lo propuesto por planos. En este caso, estoy mostrando un encuentro clásico, un emplantillado clásico, que es los encuentros en L, y que básicamente nos ayuda a planificar cómo es que va a ir la distribución de los bloques de adobe en las hiladas, pares e impares. Luego tenemos, con la construcción de las paredes, se construye un escantillón, que básicamente es una regla de madera que tiene marcas con la altura de cada hilada. Luego se prepara el mortero, ya básicamente ya planificado con cuál se va a trabajar, y se escogen 2 adobes para que sean los adobes maestros que se van a colocar a los costados, o mejor dicho, a los extremos de la línea a trabajar. Se remoja por 5 segundos, es un dato clave, los adobes maestros, para que de esta manera no absorban humedad al mortero y trabajen con normalidad. De igual manera, sobre la primera hilada de adobes, se coloca un grupo de 4 cuerdas, rafias, cintas de agua, soguillas de plástico o soguillas de nylon. Las cuerdas deben tener 70 centímetros de longitud y deben sobresalir 15 centímetros a los costados del muro. Cada grupo de cuerdas debe estar espaciado 30 centímetros y se colocan estas cuerdas dejando 3 hiladas. Es decir, en la hilada 4, 7, 10, 13 y 19. Bien, luego ya quedaría de esta forma las paredes y lógicamente se observan ya también la diferencia o la distancia que existen de las hoguillas que sobresalen del muro. Luego viene lo que es la construcción de la vía collar, que básicamente tiene una forma de escalera y está hecho o bien con troncos de eucalipto o con caña de Guayaquil. En el caso de trabajar con la caña de Guayaquil, se debe tener en cuenta que esta debe ser, entre comillas, procesada, es decir, preparada y ser colocada con veneno de antipolillas
y para mejorar su durabilidad. Tenemos una primera forma, que es con los troncos de eucalipto, que se visualiza en la parte de arriba, y en la parte de abajo se tiene la segunda forma, que es con la caña de Guayaquil. Para ambos casos se utiliza una caña, o mejor dicho también, una caña de 4 pulgadas, es decir, de 10 centímetros de diámetro aproximadamente. Y básicamente a la derecha es como se logra ver cómo es que quedaría la viga collar. Bien, ahora finalmente tenemos la colocación y corte de la geomalla. Para esto existen dos formas, tal como se observa en la imagen. Una es básicamente en forma vertical y la otra en horizontal. Para el primer caso se tiene que envuelve la cara exterior e interior de una sola vuelta. Y en el segundo caso, básicamente lo hace en cada cara de la pared y se traslapa sobre la viga collar. Bien, ahora se fija esta malla, o mejor la geomalla, usando las cuerdas que previamente habíamos dejado, estos 15 centímetros sobresaliendo de los muros. Finalmente se tejen esta extensión de hilo o de hilo de cuerdas con la misma geomalla, formando un armazón, y teniendo en cuenta que para las paredes se debe traslapar por lo menos a 25 centímetros una sobre otra. En el caso de las esquinas se trabaja con 65 centímetros una sobre otra, y deben, en ambos casos, los traslapes deben amarrarse y tejerse fuertemente con las cuerdas, quedando de la siguiente manera finalmente. Ahí tenemos lo que son el tejer para ambos casos, y también se recomienda no usar clavos porque esto le disminuiría la resistencia al adobe. Finalmente es como queda ya todo tejido con respecto a la geomalla, y básicamente ahí es donde termina el proceso constructivo de los muros reforzados de adobe con geomallas. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bien. Buenos días, ingeniero, compañeros todos. Mi nombre es Antonio Anco y continuaré con la exposición. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bien, la aplicación de la norma es 080, diseño y construcción con tierra reforzada, en nuestro caso, adobe reforzado con geomallas. Es de carácter nacional y de uso obligatorio. Tiene que tener las siguientes características en caso de una construcción. En sismos leves puede resistir pequeñas fisuras. En sismos moderados, las fisuras pueden ser un poco más importantes, pero tiene que tener costos razonables para su reparación. Y en sismos fuertes, pues lo importante es la vida de los ocupantes. Puede sufrir deformaciones, pero para eso está actuando. Justamente, en este caso, la geomalla, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, existen zonas en el Perú. Este es un mapa de zonificación sísmica. Vemos que en la zona 4 y 3, según la norma, las estructuras de adobe reforzado van a ser de un piso. Zona 1 y 2, máximo de 2 pisos. Esto varía según los distritos y provincias señalados en la norma E030. Las estructuras no deben construirse en zonas de alto riesgo, por ejemplo, en zonas donde puedan sufrir inundaciones, huaicos, avalanchas, aluviones. Para poder cimentarse, entonces, se aplica la norma de 050 de suelos y cimentaciones, donde menciona que deben cimentarse en suelos firmes y medianamente firmes. No tienen que cimentarse en suelos granulares sueltos, cohesivos blandos, ni arcillas expansivas. Está prohibido la cimentación en suelos de arena suelta que pueda saturarse de agua por el riesgo de licuefacción. Siguiente diapositiva. Bien, los requisitos de los materiales, en este caso de la tierra que se va a usar para el adobe y el agua. En el caso de la tierra, ahí existe en la norma, menciona unas cuantas pruebas. Por ejemplo, tenemos la prueba de cinta de barro, prueba de presencia de arcilla y la prueba de contenido de humedad. En el caso del agua, tiene que ser potable,
libre de materia orgánica, de sales. Se puede usar agua de mar en caso el personal calificado, en este caso el ingeniero, lo apruebe. Siguiente diapositiva. Y es importante cumplir los requerimientos mínimos de la presente norma para evitar justamente la pérdida de vidas humanas. Un ejemplo claro está en el terremoto de 2007 en Pisco, donde se puede observar estructuras de adobe, donde más del 90% eran viviendas de adobe, mal hechas, los bloques estaban mal hechos, mal construidos. Eh, un, un pequeño comentario, estos bloques estaban secados directamente al sol, cosa que no tiene que hacerse. Bien, siguiente diapositiva. En el caso de costos, por ejemplo, tenemos dos comparaciones, geomallas y mallas electrosoldadas. Las más caras son las geomallas, como se puede observar allí en la imagen izquierda, y las más baratas son las geomallas y las más caras son las mallas electrosoldadas. ¿De qué varía el precio en este caso de las geomallas? De la calidad, de la marca y del espesor. Existen espesores de 0,50, 0,60, 0,70 milímetros. Bueno, eso sería todo de mi parte. Siguiente compañero. Sí, bien, mi nombre es Gustavo Urquizo Flores y expondré acerca de otros métodos de reforzamiento. Siguiente, por favor. El reforzamiento con cañas principalmente se puede utilizar verticalmente o horizontalmente, amarrándose entre sí al cimiento para dar una mayor rigidez. Al utilizar las cañas, este es un material permeable, por lo que se tiene que impermeabilizar. Generalmente se usa capas de asfalto, ¿no? Diluido en querosene. Siguiente, por favor. También hay otro reforzamiento que son con cuerdas grisa. Las cuerdas grisa son aquellas cuerdas que sirven para izar las banderas o las cortinas, o para las cortinas de las ventanas. En este caso, lo que hace esta cuerda es imitar a las mallas electrosoldadas. Para su proceso, aparte del sobrecimiento y por cada hilada, también se deja sobresalir algunos hilos, como se pueden ver en la imagen. Entonces, al final lo que se hace es, una vez que esté todo el muro sobresalido de los hilos, lo que se hace es tensionar, amarrándolo con otra cuerda. Y por lo tanto queda el resultado final así. Siguiente, por favor. Y finalmente también se puede hacer un reforzamiento con estera. La estera no es un material estructural. Es comúnmente ver este material en zonas rurales y en asentamientos humanos, ya que es de un bajo costo y una fácil obtención. Lo que apoya esto es en el techo, porque le puede dar una forma geométrica y aporta también su flexibilidad y una adherencia a los morteros. Bueno, eso sería todo. Ahora daré mi paso a mi compañero. Bien, buen día, soy Carlos Dávila y voy a explicar que corresponde a los planos de viviendas con muros reforzados. Bien, acá en esta parte se observa un plano de planta, corte y elevaciones, en donde el detalle del refuerzo del muro de adobe solamente se presenta en las elevaciones. Es algo simple, en donde se menciona el tipo de refuerzo que se va a usar en el adobe, y también se indica que va a tener un recubrimiento de barro que va a proteger al adobe y a la geomalla de los factores externos. Siguiente. Sí, siguiente, por favor. Bien, ahora acá en este plano se observa a más detalle el refuerzo de los muros, en donde se indica primero en la planta el uso del material para la fijación de la geomalla, que puede ser, como se indicó, rafias, cintas de agua o soguías, los cuales tienen una longitud de 70 centímetros, 40 en el muro y 15 a cada extremo, ¿no? Sobresale 15 a cada uno de los extremos del muro. Además que va a tener una separación entre cuerda y cuerda de 30 centímetros, y se recomienda que esta separación se vaya intercalando entre hilada e hilada, de manera que entre dos hiladas, cada cuerda tenga una separación de 15 centímetros y a partir de ella a cada 30. En cuanto a la sección, se observa que la geomalla se ubica en un intermedio entre la primera y la segunda capa del sobrecimiento, en el cual estas distancias pueden variar. La primera capa puede ser de 20 centímetros y la segunda de 10, o como se observa acá, la primera de 30 y la segunda de 10. En cuanto al material, en cuanto a la cuerda para fijar la geomalla, se recomienda que se coloque a un máximo de cada 3 hiladas,
Puede ser menos, pero se recomienda 3 porque ya es suficiente para poder sujetar la geomalla sin problemas. También se observa a detalle cómo se coloca la geomalla en vanos de puertas y ventanas. En caso de puertas, simplemente se corta la geomalla por la mitad y se dobla cada uno de los lados, tanto en la cara interior como en la cara exterior. Y en el caso de ventanas, en caso de ventanas se hace en 2 partes. Desde la cara exterior se corta la geomalla por la mitad y se dobla cada uno de los lados, y desde la cara interior se corta la geomalla por los lados de las ventanas y se dobla hacia abajo. Todo este procedimiento se realiza tanto para las puertas y como ventanas, ¿no? Este es el único plano en donde se presentan los detalles de las geomallas. Los otros planos ya representan las otras partes y detalles de la construcción. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias grupo número 3. El grupo 2 va formulando su pregunta. A ver, presentaron 2 tipos de refuerzo, ¿no? Uno con geomallas y el otro con mallas electrosoldadas. A su parecer, digamos, en la parte de la costa, ¿cuál de estos 2 productos podríamos utilizarlo como reforzamiento, ¿no? En esta parte de la costa, la geomalla o las mallas electrosoldadas. Sí, ingeniero. Con respecto a la pregunta, bien, tuve información en algunas tesis donde justamente hacen aplicación de las geomallas porque es más económico, y otro, en el caso de las mallas electrosoldadas, podrían sufrir, podría sufrir corrosión por estar cerca a la costa. Así que, a mi opinión, sería más económico y más factible, pues, las geomallas. Claro, ojo muchachos, que las mallas electrosoldadas por lo general tienen una superficie galvanizada, ¿no? Y esta superficie galvanizada tienen una cierta protección contra la corrosión, ¿ok? Sí, efectivamente podría usarse las geomallas en esta parte, en la costa, justamente también por lo que estamos en la zona 4, ¿no? En la zona 4 del mapa sísmico, y el comportamiento de las geomallas es, bueno, sí, más flexible, más flexible. En cambio, el comportamiento de las mallas electrosoldadas es más rígido, ¿no? Entonces, sí podríamos inclinarnos por las geomallas, ¿ok? A ver, el grupo número 2, su pregunta, grupo 2. Sí, ingeniero. Acerca de las pruebas o los muros, ¿tienen que tener alguna prueba contra incendios? O además, de que si estos muros, si es que no tienen alguna prueba, o ¿cómo podríamos saber que son resistentes frente al fuego? Y otra pregunta es, acerca de, bueno, no escuché, creo, en todo acerca del tarrajeo, porque creo solo se vio hasta la puesta de las geomallas, y si es, o sea, si es óptimo o está bien que las geomallas puedan quedar al descubierto y no hacer ningún tipo de tarrajeo para poder protegerlo, ¿no? Eso sería, ingeniero. Muy bien. Bien, con respecto a lo de tarrajeo, sí es cierto lo que mencionas. No se colocó dentro de la presentación, porque básicamente nos quisimos enfocar en el proceso diferente o propio de la construcción del muro de refuerzo de adobe con geomallas. Pero sí es correcto lo que dice, sí se debe incluir un tarrajeo. Para esto, básicamente se limpia y humedece ligeramente con agua y una escoba las paredes de adobe. Luego se prepara el barro para el tarrajeo, barro en este caso, no un mortero de cemento, sino un mortero de barro. Y luego se le agrega más paja y con este se forman
bolas de barro y las cuales van a ser introducidas superficialmente a las paredes o a los muros de adobe, y se recomienda que el tarrajeo sea de 2 centímetros de espesor. Luego se coloca lógicamente la segunda capa de tarrajeo de 0,5 centímetros de espesor y se le va emparejando y dando el acabado final. Sí, básicamente eso sería todo. Y de hecho agradezco el comentario o la observación también de no haberlo mencionado, incluido en la presentación. Correcto. Correcto. A ver, un momento. Un momento. Ahora sí. Exacto, el tarrajeo o el revestimiento, como se le conoce, es muy importante. Justamente, esto se va a ver ya en la parte de acabados. El revestimiento o el tarrajeo, ¿no? Justamente es una protección adicional hacia el elemento estructural, ¿correcto? El elemento estructural en este caso son los muros de adobe reforzados, ¿no? Que también pueden ser portantes. En sí, todo tipo de revestimiento es una protección, ¿no? Para los muros, para la albañilería, ya sean portantes o no portantes. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Grupo número 3, grupo número 2. El grupo número 7 se encuentra. El grupo número 7. Equipa, Córdoba, Guerrero, Mejía. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Yes. El que les habla es Iván Córdoba y en esta ocasión nosotros somos el grupo número 7 y nos toca hablar sobre el tema de sistemas de ventilación para edificaciones. Para definir la entibación, el entibado se define como al conjunto de medios mecánicos o físicos utilizados de forma transitoria, o sea, obras provisionales, para impedir que una zanja excavada se desmorone debido al empuje de tierras. Esto es porque el suelo es no apto, o, bueno, es apto, pero no tiene una resistencia, se puede desmoronar fácil como lo que es la arena. Se debe entender que el entibado es una actividad previa y no una finalidad. Sirve para lograr un objetivo de construcción, colector, galería o fundación, por lo cual a la conclusión de la obra es retirada en su totalidad. Hay dos tipos principalmente de entibados, que son los de madera y los de metal. Los de madera se hacen in situ, se podría decir, y los de metal ya son paneles metálicos prefabricados que se traen mediante un proceso, realiza el montaje y se coloca. Bueno, como el material en el que se pretende excavar está compuesto en su mayoría de arena, limos, arcillas de baja plasticidad, poseen algo de cohesión y se recomienda que el proceso constructivo de la excavación se realice de la siguiente manera. Excavar hasta la profundidad que se requiera, es decir, hasta el fondo de la zanja. Luego colocar los tablones. Este es el proceso constructivo para el entibado de madera. Colocar los tablones, los cuales dan soporte directo al suelo, es decir, los tablones laterales. Estos soportes se colocan de forma vertical y de manera discontinua o continua según los requerimientos. La forma discontinua o continua depende de qué tanto se puede desmoronar el terreno. Es decir, o sea, si es una arena y es de fácil desprendimiento, tiene que ser de manera continua la colocación de las maderas. Según el tipo de suelo y la profundidad de la excavación, la parte superior del tablón se deja a una distancia de 30 centímetros por nivel del encima del terreno. Esto es para garantizar que no se desmorone, ingrese a la parte interior de la parte superior del terreno.
Luego colocar los listones horizontales, que son estos de acá, espaciados según la distancia que indique el inciso correspondiente, al tipo de entibado según el tipo de suelo y la profundidad. La primera hilada se hace 60 centímetros debajo de la superficie del terreno y la última se hace encima 60 centímetros del nivel del tablón. Y los listones horizontales se deben fijar a los tablones por medio de algún sistema que garantice la horizontalidad del listón hasta que se coloquen los puntales. Los apuntalamientos, que son estos de acá, deben tener una longitud de 2 a 3 milímetros mayor a la distancia libre entre los listones, de tal manera que estos ejerzan presión sobre los listones y estos a su vez sobre los tablones. Por ningún motivo, los puntales deberán tener la longitud iguales o menores a la distancia libre entre listones, ya que estos generarían que el suelo quede sin soporte. Estos apuntalamientos que se colocan deben ser una distancia que la separación entre los listones, ya que de esa manera asegura la presión hacia los tablones y de esa manera la presión hacia el suelo y nos garantiza que no haya un desprendimiento de tierra. Les voy a mostrar un video breve de lo que es el proceso constructivo sobre el entibado de metálicos, el entibado metálico. Acá podemos ver que de la maquinaria, una excavadora, se engancha el entibado metálico y simplemente se procede a colocarlo. El proceso constructivo del entibado metálico es muy sencillo y principalmente porque ya está totalmente industrializado y prefabricado. Solamente se realiza el montaje previo con las indicaciones del proveedor, lo cual debe ser con el personal calificado. Y de igual manera, si es que se trabaja dentro de la zanja, también se debe hacer con personal altamente calificado. Siempre se debe de verificar que esté totalmente ajustado el apuntalamiento antes de ponerlo y también de cuando se deja de trabajar y temporadas de frío, de lluvia, siempre se debe revisar los ajustes para tener un 100% de garantización de que no haya desprendimiento del suelo. Esto se hace con el principal objetivo de que los obreros, los albañiles tengan una seguridad de trabajar dentro de la zanja. Después de haber sido colocado el entibado, se empuja de esta manera, como se puede ver en el video, hasta que llegue al fondo de la zanja. Bueno, eso sería todo por mi parte y le dejo a mi compañero para que continúe con la exposición. Este video es para una obra de saneamiento, ¿no? Sí, es para una obra de saneamiento. Yeah. A ver si tenemos información sobre edificaciones, ya que es el tema que se ha solicitado. A ver, seguimos. Ya. Bueno, buenos días. A continuación, por favor. Acá se van los materiales de maquinaria. En este caso, por ejemplo, se usa que son elementos de madera o pueden ser también metálicos que se instalan de forma horizontal y estos están en contacto con el entibado. También están los codales, que son también elementos, pueden ser elementos de madera o metálicos que se colocan en la parte inferior de las excavaciones.
Estos van de forma horizontal y están en contacto con las paredes de excavación y son perpendiculares a ellas. Más adelante se va a poder mostrar la forma como están colocados cada uno de estos. Los puntales, que son también elementos de madera o metálicos, sirven como soporte y se instalan verticalmente. Se ponen a lo largo del contorno de la excavación. Sirven como soporte y están apoyados sobre los codales. También están los paneles, que son elementos que abarcan las paredes de excavación, que no permiten el empuje del terreno, ¿no? Y permite contener el suelo. Estos elementos están apoyados sobre las paredes y sirven como acoples. También está la tablesca, que son elementos laminares que generalmente son de acero y están colocados por machimbrada. Arcos son elementos de estructuras de contención temporal para excavación y estos pueden ser también de madera o de metal, de acuerdo a la incentivación que se va a requerir. También están las vigas, que son elementos estructurales de sección rectangular hueca. Estos generalmente son de acero porque poseen una alta resistencia para formar los pórticos y que se unen con una viga transversal, ¿no? Mediante el acople. Y las columnas, que son también elementos estructurales de sección rectangular hueca y también generalmente son de acero, ya que también tienen que poseer una alta resistencia para formar los pórticos. Y las maquinarias que se usan, como se ve, la excavadora para la excavación del terreno, la grúa, y también es muy importante que acá no está, son los andamios, como se explicó en otras exposiciones, para la colocación de ciertos materiales. Y los elementos manuales, ¿no? Como la pala, el pico, entre otras. Adelante, siguiente, por favor. Acá, de acuerdo a los tipos de activados, se puede mostrar el uso de los elementos, de los materiales mostrados anteriormente, ¿no? Como se puede ver acá, los codales se encuentran apoyados en los puntales y los largueros. Esto es para un entibado continuo de madera. Este tipo de entibados se usa para edificaciones, lo que que tienen un alto nivel freático, ¿no? Y son suelos heterogéneos. Este tipo de entibaciones se usa en esos casos. Siguiente, por favor. Las entibaciones continuas con láminas metálicas. Este tipo de entibación consiste en láminas metálicas puntales y largueros. Como se puede apreciar acá, se puede ver la crecha metálica que sirve como soporte para las paredes, para soportar los esfuerzos de flexión y esfuerzos cortantes que se generan. Y se puede ver ahí los codales, la crecha metálica, los largueros y los puntales. Y ahí se puede ver en ambos perfiles. Siguiente, por favor. Los entibados metálicos tipo cajón. Estos de acá, los entibados metálicos tipo cajón, pueden ser de acero o de aluminio. Están conformados por paneles, articulaciones, codales, que estos de acá se ensamblan fuera de la excavación, a la excavación, para ser colocados, como se pudo apreciar en el video que mi compañero mostró. Estos de acá permiten la protección de las paredes para ciertos derrumbes. Gracias. Sigue, por favor. Acá se puede ver los entibados metálicos tipos de lisante. Acá es donde se muestran los elementos estructurales que se mencionó anteriormente, como pueden ser las columnas y las vigas, y el puntal, el codal y las láminas metálicas, que pueden ser tanto de acero como de aluminio. Siguiendo. Y gracias. Eso es de mi compañero. Muy bien. Buenos días, profesor. Buenos días, colegas, estudiantes. Mi nombre es Santo Gerardo Mejía Valverde y voy a tomar el tema de los modelos de entibado que figuran en el Reglamento Nacional de Edificaciones. En el anexo 1.2 indica
cuáles son los componentes mínimos de un sistema de apuntalamiento. Y sobre los refuerzos verticales y los largueros y refuerzos del cruz, todo esto relacionado a la parte de la madera, porque no metálicos. El Reglamento Nacional de Edificaciones solamente tiene, digamos, información referente a la madera. El siguiente, por favor. Para realizar un trabajo de este tipo, digamos, se debe de tomar en cuenta, pues, el material que se va a realizar. El reglamento dice de que se debe utilizar la madera roble, ¿no? Mezclado o equivalente, y también el abeto. En otros países se utiliza el pino. En el caso de España, en caso de Chile y en caso de Argentina utilizan el pino. Estas maderas son, pues, maderas duras, ¿no? Que sirven para contener, pues, el derrumbamiento de las zanjas. En la mayoría de los casos, de los accidentes que se realizan en la construcción, en toda construcción, la mayor parte de los accidentes se realizan en las zanjas. Esto porque, digamos, no se hace un adecuado estudio de suelos para tomar en cuenta, digamos, qué tipo de seguridad se debe, digamos, recomendar a quien va a trabajar en la zanja. Por esa razón, se debe antes de realizar una zanja, ¿no? Tiene como requisito primordial es saber el tipo de suelo que se va a utilizar. La tabla OSHA, que está dentro de las características que manifiesta el Reglamento Nacional, el Reglamento de Edificaciones, nos habla del tipo de suelo A, el tipo de suelo B y el tipo de suelo C. Esas características se están informando en el siguiente diapositiva. Y bueno, para tomar en cuenta esos datos, se debe de conocer, es importante saber el tipo de suelos aunque uno va a trabajar o va a recomendar, en este caso al personal que va a hacer la zanja, ¿no? Para no tener problemas de derrumbamientos. Aunque todo este tipo digamos, de trabajos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Recomiendan que para que no haya problemas, digamos, en este caso, para la salud del trabajador, se debe tomar en cuenta estos casos que es muy importante. El reglamento, según el último, digamos, dispositivo que dio el ingeniero, el ministro, ingeniero Piqué, manifestó que se debe, en toda zanja mayor a 2 metros de profundidad, ya se debe de poner, digamos, este tipo de ventilación. Pero en otros países, en España, sigue siendo menor, o sea, es un 1.3. Una zanja de 1.3 mayor a 1.3 ya debe de estar, ya, digamos, con su ventilación. Bueno, aquí en este caso, el suelo de tipo A se manifiesta que es un cohesivo, el tipo B también es un cohesivo, solamente que varía los tipos de, digamos, pues de la fisura, ¿no? En el caso de tipo A, que se clasifican, digamos, porque, bueno, tiene, pues, ciertas características, y para eso el estudio del suelo que hemos llevado, bueno, el suelo 1, como hemos llevado, ya conocemos, digamos, ya las características de este tipo de análisis que se hace en el laboratorio previo a la construcción. Siguiente, por favor. Aquí hay unas tablas de los requisitos mínimos de madera según el suelo, también está en el reglamento, ¿no? Ahí eso podemos ver en el reglamento de edificación, sobre el ancho de la zanja, los verticales, los horizontales, ¿no? De la madera. Hay que más bien ahí saber cómo hay que comprar la madera, porque eso tiene que ver mucho con la parte de los costos. Entonces, para conocer el tipo de madera y es la unidad, digamos, de medida, que es la unidad tablar, ¿no? Y la unidad tablar, digamos, en este caso es la característica de una madera de 1 pie de largo por 1 pie de ancho y de espesor 1 pulgada, ¿no? Entonces, para conocer en 1 metro cúbico cuánto de madera hay, puede utilizar la fórmula digamos, del pie de ancho, o pies de largo, ¿no? Y por el espesor, que son pulgadas,
dividido entre 12, ¿no? Es la fórmula para calcular, digamos, la cantidad de madera que se debe utilizar, ¿no? Y eso multiplicado por el precio que está en el mercado, eso es la cantidad, digamos, de dinero que se debe, pues, de utilizar para comprar todos los requerimientos, digamos, de la madera que se va a utilizar en la construcción. Siguiente, por favor. Ahí vemos, este lo de la Cámara Forestal. Es bueno que estemos al tanto de la Cámara Nacional Forestal de Perú, porque la mayor parte de los trabajos que hacen las grandes construcciones aquí en el Perú compran justamente este tipo de madera a los aserraderos, digamos, autorizados, digamos, digamos que están también registrados en la Cámara Nacional y tienen ahí sus precios actualizados. Bueno, en este caso tenemos al 2016, porque, bueno, hay que suscribirse, ¿no?, para estar al día con este tipo de precios, pero ahí vemos los nombres científicos y los nombres también de las especies de madera, que es bueno conocer, ¿no? Digamos, ahí tenemos el pino, ¿no?, que está entre un sol 80 y 2 soles 20, y el que se utiliza, digamos, en el caso del roble, que son de varias especies, está a 2 soles 10 a 2.50, ¿no?, su precio. Ahí dice precio PT, es pie tablar, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí hay una pregunta, digamos, que estoy poniendo ahí de una observación, digamos, de un trabajo, de una licitación que se dieron a una empresa, ¿no? Y hacen la pregunta, ¿no?, de cómo debería ser considerado el entibado, si es o no suficiente. Entonces el ingeniero tiene que estar, pues, conocer, digamos, los cálculos muy bien analizados para poder hacer el presupuesto de obra y no haya, pues, inconveniente, ¿no? Ahí vemos que se está utilizando una geomembrana, ¿no?, las tablas. En la parte derecha está las tablas que se van a utilizar, ¿no?, los largueros, los travesaños, en este caso algunos lo llaman codales, ¿no? Y la cantidad de madera, digamos, para el uso, ¿no? Porque la diferencia, digamos, de los metálicos, las intibaciones duran más tiempo, ¿no? Ahora, quizás por la parte industrializada, pero por negocio, claro que es más rápido también, se están utilizando más ahora las intibaciones, digamos, metálicos, pero antes han sido, pues, de madera, ¿no? Y hasta ahora se utilizan, pues, el intibador de madera. Lo que sucede es que la madera en muchos casos se deja, digamos, enterrados, o se dejan ahí para no tener problemas digamos, pues, con el trabajo que se ha realizado, y en algunos casos son rescatables, ¿no? Pero bueno, en suma, dependiendo de cada obra, el ingeniero verá si es conveniente o no al respecto, ¿no? Siguiente, por Claro, favor. en esta imagen se puede apreciar el sustento, ¿no? A veces nos piden, efectivamente, a veces nos solicitan el sustento de los entibamientos para, en este caso, los cimientos, ¿no? Los cimientos corridos y zapatas de una edificación. Claro, interesante esta presentación, ¿ok? Hay que tenerla en cuenta, ¿no? De repente para futuras licitaciones o cuando nosotros vayamos a revisar algún expediente, ¿no? Sí, por favor. Muy bien. Siguiente, por A favor. ver, muchachos, sí, un minuto más, por favor, y Sí. cerramos. Sí, ahí estamos presentando digamos, un anexo, digamos, a una obra que hicieron en Lambayeque, o que hicieron en Lambayeque, digamos, ¿no? Un presupuesto donde indican la parte, pues, de entibado sobre zanjas, ¿no? Y ahí vemos la unidad que está en metros. Según los metrados, digamos, que están, pues, en el reglamento, se debe cobrar por metro cuadrado. Pero no sé, ya he visto dos de esos presupuestos que lo ponen en metros lineales, ¿no? Y ahí está el precio, bueno, la cantidad. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Ahí también vemos la parte de intibado, ¿no? Otro modelo, digamos, de intibación, en el caso de los cobros, y habla de los porcentajes de protección. El siguiente, por favor. Bueno, las recomendaciones ahí que pues, se pone, y los ingenieros buenos futuros, nosotros, pues, buenos, debemos tener un buen estudio de análisis de suelos antes de hacer las excavaciones, porque a veces uno comete el error de decir que la zanja nomás, y bueno,
ahí vienen los accidentes después y vienen los problemas, ¿no? Las denuncias y todo lo demás. Por eso también es recomendable que todo profesional, que ya, bueno, pronto lo van a hacer, debemos de conocer, aparte de los reglamentos nacionales de edificaciones, lo que se llama el Código Civil, ¿no? El Código Penal y el Código Tributario. Deberíamos tener en nuestra biblioteca esos tres informaciones para saber defendernos en todo caso, ¿no? De cuando hagamos los trabajos, ¿no? Bueno, eso sería pero todo. No sé si hay alguna lámina más ahí al respecto. Pasaría, ¿no? Y a dar el pase pues, al compañero siguiente. Bueno, pues finalmente voy a mostrar lo que son los planos. Bueno, es plano simple nada más de lo que viene a mostrar lo que son las alturas, el espacio libre y el ancho de lo que vienen a ser las placas. Siguiente, por favor. Siguiente. Y ya bueno, eso sería todo en general. No es tan complicado lo que viene a ser los planos. Solo es para conocer las medidas, ¿no? Y finalmente, como conclusión, añadir que al final todo el proceso de instalación debe ser con mucho cuidado porque desde la localización, la limpieza, el desmonte, las excavaciones, cargar y retirar el material, todo eso es importante al final, pues una simple falla podría terminar en, como dijo en la anterior exposición, un accidente mortal, pues, ¿no? Ya que es muy peligroso poner obreros en medio en medio de una excavación. Bueno, eso sería todo, profesor. Muy bien, muchas gracias, grupo 7. Luego el grupo 8, sus consultas, pregunta, grupo 8. Grupo 8 está Coral, Ganto, Larico, Yactahuamán, Mendoza. Ya, sí, profesor, disculpe. Tengo una pequeña pregunta. Primero, felicitar al grupo, buena exposición. Segundo, si bien es cierto, sabemos por normativa que para trabajos en altura se puede usar arnés y los demás equipos de seguridad a partir de 1,5 metros en adelante. En caso de edificaciones que tengan zanjas y cuenten con ventivados, ¿se evalúa la presencia, o mejor dicho, se utiliza este arnés de seguridad en el trabajo? Y asimismo quería saber si se evalúa también la presencia de gases tóxicos o la concentración antes de ingresar a una pila de intubación. Creo que puedo responder esa pregunta. Primero, se hace el análisis de suelos, el estudio de suelos. Se ve nivel freático alto y siempre y cuando los obreros trabajen y formen los entibados dentro de la zanja, que debe ser por obreros y personal calificado, van a usar arnés cuando es una profundidad mayor a 1,5 metros. Pero, como mencioné también, se hacen mayormente los entibados metálicos y se hace mediante maquinarias, o sea, con las excavadoras, con grúas, se colocan y solamente se colocan y se empujan. No es recomendable trabajar dentro de la zanja, pero si es el caso, pues sí se usa arnés cuando es profunda la zanja. Muy bien, muchas gracias, grupo 7, Gracias. grupo 8. Sí. A ver, ¿alguna consulta adicional? ¿Alguna inquietud? Les comento también, a ver, les comento que en el aula virtual ya está el enlace para que puedan subir sus documentos, ¿no? También, a ver, la próxima semana es el parcial. Por lo general, el ingeniero Rafael me solicita 2, 3 preguntas, ¿no?, para incluirlas en el examen,
Y por lo general viene de las exposiciones, ¿no?, que hemos realizado en esta primera parte. Y las voy a recopilar de sus PPTs o si no de sus informes ABET, ¿correcto? Por ahí vendrían las preguntas para el parcial, ¿ok? Bien. Correcto, muchachos. Si no hay más preguntas. Entonces, nos estamos viendo seguramente en el parcial. Mucha suerte, Dios mediante. Me parece que es el próximo jueves a las 8 de la mañana, ¿no? Próximo jueves, 8 de la mañana. Bien, muchachos, muchas gracias por su participación. Nos estamos viendo la próxima semana. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.